Perfecto, pues si os parece vamos a dar comienzo al curso. Daros las gracias a todos los que estáis conectados. Muchos ya nos conocemos, pero a otros cuantos no. Este curso lo estamos organizando de forma conjunta Builder Solutions y nuestro distribuidor homologado en la zona, Aldaco, y lo que vamos a tratar son temas de reparación de estructuras de hormigón. Es un curso que lo hemos enfocado orientado a casi cualquier perfil de asistente. O sea, aquí van a sacar bastante información desde un perfil de ingeniero a un perfil de arquitecto, aparejador, jefe de obra, hasta incluso operario, porque daremos algunas pistas de cómo hay que aplicar los productos. Entonces, si os parece, empezamos con la jornada. Esto es cómo está estructurada. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el campo de aplicación de lo que vamos a ver y la norma N1504 solamente a nivel conceptual, y luego el tema de las patologías en estructuras de hormigón, sobre todo centrándonos en los procesos de corrosión. Después veremos métodos de preparación del soporte y perfiles de rugosidad que debemos dejar para hacer una reparación adecuada. Hablaremos de la protección de las armaduras y los puentes de unión. Hablaremos de los morteros de aplicación, tanto lo que es la aplicación de los morteros como el criterio de selección para escoger el mortero de reparación adecuado para nuestra estructura. Dentro de los morteros veremos los de reparación estructural y no estructural, y luego veremos también morteros para reparaciones rápidas y o a bajas temperaturas, ¿vale? Son muy útiles sobre todo a nivel de mantenimiento. Y finalmente veremos un caso práctico, que es la reparación que hicimos en el viaducto de Somonte, y también veremos una herramienta digital que nos permite, pues, definir el proceso de reparación de las cosas que vamos a ver, dentro de otras muchas cosas. Hoy nos centraremos sobre todo, es puro tema reparación, ¿vale? La jornada está orientada a profesionales sobre todo del sector del área de Asturias, ¿vale? O sea, no hemos hecho el curso abierto a nivel nacional, como en otras ocasiones lo solemos hacer, y está más pensado para profesionales del área de Asturias. Por eso hicimos el curso, lo organizamos también por LinkedIn, solamente invitábamos a profesionales de esa zona geográfica. Esto, un poco explicaros antes quiénes somos nosotros. Somos Master Builder Solutions, es una multinacional, somos fabricantes de productos químicos y, bueno, muchas veces no se nos acaba de ubicar bien dependiendo de a qué grupo hayamos pertenecido. Entonces, aquí os pongo un poco cómo hemos evolucionado al cabo de los años. Los que sean más veteranos seguramente les suene la marca Vetor, una marca de referencia en España de productos químicos para la construcción. Pues básicamente es lo que somos, o sea, somos Vetor pues 20 años después, y durante esos 20 años, aunque la marca Master Builders ya lleva desde 1909, o sea, lleva ya más de 110 años en el mercado. Pero aquí, sobre todo a nivel nacional, Vetor, 20 años después, pues ha ido pasando por Degusa, pertenecido a BASF. En octubre de 2020, BASF vendió esa parte de química de la construcción a Lone Star, que se creó el grupo MBCC Group, y, en definitiva, Master Builder Solutions, productos químicos para la construcción. Las soluciones dentro del ámbito que nos movemos abarcamos todo lo que tenga que ver con construcción, por lo tanto estaremos presentes en sector industrial, en sector de infraestructuras y obra civil y también en el sector de edificación. Y ahí veis un poco a la derecha pues la gama de productos o de soluciones que podemos abarcar, desde lo que es reparación, que es en lo que nos centraremos hoy, pero también tenemos temas de rellenos y anclajes, inyecciones en el hormigón, refuerzo de estructuras con fibra de carbono, protección del hormigón frente a los agentes ambientales y protección química, impermeabilización de estructuras, sellados de juntas, morteros cola para adhesión de cerámica, los rejuntados, y luego también toda una gama muy completa de pavimentos continuos de resina, tanto industriales como decorativos, y una gama o subgama dentro de la de pavimentos que es pensado en el sector industrial con pavimentos de muy alta resistencia, que son los pavimentos de la gama UCRET. Eso es un poco a nivel de soluciones lo que abarcamos. De hecho, muchas veces hacemos jornadas y es posible que organicemos alguna jornada
bueno, pues cuando ya se os haya pasado el cansancio de escucharnos, pues que complete, por ejemplo, la de hoy, como puede ser la de protección del hormigón frente a agentes ambientales, que bueno, a nivel técnico creo que está muy, muy bien y completa un poco lo que vamos a hablar. Algunas referencias de obra a nivel nacional en las que hemos estado participando. La de abajo a la derecha, por ejemplo, esa me tocó a mí muy directamente, es la impermeabilización del tablero del puente de Cádiz. Y eso, es un poco, veis que abarcamos un poco todo lo que es el tema de la construcción a todos los niveles, desde edificación, industria hasta Brasil. Somos fabricantes y trabajamos con distribuidores homologados que pertenecen a una asociación que es la Asociación AMB. En ese sentido, pues bueno, en Asturias tenemos la gran suerte de contar con Aldaco, con quien hoy organizamos la jornada. Ahí tenéis el contacto de Jaime Pérez para cualquier cosa que podáis requerir de ellos. Y bueno, Aldaco es una empresa que está ubicada en Gijón y no solo trabaja a nivel de Asturias, sino que trabaja a nivel y distribuye a nivel nacional, ¿vale? Tienen una estructura bastante potente en cuanto a red comercial, muy estructurados, y entonces eso les permite dar una asistencia pues, de alto nivel. A nivel nuestro, en la zona de Asturias, tenéis a Pedro Marcos, que es el responsable técnico comercial, tenéis a Sergio García, que está también conectado y me va a estar ayudando con el tema de las preguntas. Todas las preguntas que vayáis formulando, pues él las irá apuntando, recogiendo, y en la parte final, como yo no las puedo ver en el momento, la parte final él ya me las va a ir leyendo y las iremos comentando, y es el responsable técnico y de prescripción de la zona norte, ¿vale? Yo, llega el momento, me presento, soy Javier Suárez, soy el director técnico del área de construcción de Master Builder Solutions, y yo tengo lógicamente responsabilidad a nivel nacional, a nivel de operatividad. Yo resido en Sevilla y llevo las zonas, me he autoasignado zonas, o sea, soy responsable, pero también técnico de zona de Extremadura, Salamanca y Portugal. Pero bueno, tengo, ya os digo, la responsabilidad a nivel nacional. Y bueno, cualquier cosa que tengáis, pues por ejemplo, cuando es en Asturias, no sé si se me nota por el acento, pero yo, aunque resido ya desde hace 15 años en Sevilla, yo soy asturiano, ¿eh? O sea que cualquier cosa que tengáis, podéis contar conmigo casi para lo que sea, porque estoy como loco siempre por tener una excusa para subir. O sea que sin problema tenéis mi contacto también y lo que necesitéis, aquí estamos. Quería aprovechar también para agradecer tanto al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Demarcación de Asturias como al Colegio de Ingenieros Civiles, también del Principado, porque han estado apoyando la jornada haciendo difusión. Entonces, bueno, hemos preparado esta slide de agradecimiento. No por un tema de uso del logo, pero también al Colegio de Aparejadores de Asturias, porque también nos han difundido la jornada en su página web. Y bueno, pues desde aquí para nosotros es un orgullo, porque entendemos que este tipo de colegios apuestan por jornadas que sí que tengan un carácter técnico, y es una forma de reconocimiento el que ellos difundan, y por lo tanto pues queríamos preparar esta slide de agradecimiento para ellos. Voy a quitar la cámara a partir de aquí para que vaya un poco más fluida la presentación, tengáis más espacio para verlo. Y bueno, ya entramos. Vamos a ver el campo de aplicación, la 1504 y patologías en el hormigón armado, en este primer apartado. Pues el campo de aplicación son las estructuras de hormigón, uno de los elementos más comunes en construcción, y nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Pues aumentar su vida útil mediante una correcta reparación y protección. Hoy nos centraremos en reparación. Y bueno, ¿dónde nos encontramos estructuras de hormigón? Pues en cualquier fase de una construcción, tanto edificación residencial como no residencial, infraestructuras, silos, en industria del agua. El hormigón está presente en todos los ámbitos de la construcción. A nivel de norma, nosotros para lo que es reparación nos basamos en la 1504, que es una norma de obligatorio cumplimiento desde hace ya 12 años, y es una norma que se llama reparación y protección de estructuras de hormigón. Solo a nivel conceptual. ¿De dónde surge? Esto surge de un proyecto de investigación independiente a escala mundial que se realiza en 2004,
que lo elabora el CONREPNET, el Concrete Repair Network, que es un grupo de laboratorios especializados en temas de hormigón, que se reúnen y hacen pues, un estudio a nivel mundial. Una de las cosas que miden el estudio es el grado de satisfacción de un cliente con una estructura reparada. Y como veis ahí, con el paso de los años, el grado de satisfacción disminuye de forma drástica. Si lo pasamos a grado de insatisfacción, podemos decir que antes de 5 años, el 25% de los clientes de una estructura reparada está descontento con la reparación. Descontento quiere decir que ha fallado la reparación. Antes de 10 años, entre el 60 y el 75% de los clientes están descontentos porque la reparación ha fallado. Y cuando nos vamos a 20 años, prácticamente todas las reparaciones han fallado. Entonces, en 2004 ese es el escenario que se encontraban y esto da lugar a que se cree una norma que, de alguna forma, normalice los productos y los trabajos de reparación. Ahora, a día de hoy, cualquier producto de reparación o protección ha de estar clasificado por la 1504 de reparación y protección de hormigón, ¿vale? El que esté, no solamente se trata de clasificar los productos, o sea, el que un producto esté clasificado y tenga su marcado CE y, por ejemplo, un mortero de reparación puede ser un R4, no quiere decir que el producto ya es bueno, o sea, tendremos que buscar otra serie de cosas, es una de las cosas que iremos viendo hoy, pero bueno, en definitiva, el objetivo es reparaciones más duraderas y una mayor satisfacción del cliente. Pensar, eso no aplica, por ejemplo, en obra civil, tanto a nivel conceptual sí, en industria tampoco, pero en edificación, si nos basamos en código técnico, un certificado de cobertura o de una reparación estructural, estaríamos hablando de 10 años. En el escenario que teníamos, si a los 10 años entre el 60 y el 75% de las reparaciones estructurales fallan, pues quiere decir que hay un problema grave. ¿Por qué fallan las reparaciones? ¿Por qué se producen esos? ¿Cuáles son las formas de fallo? Pues resulta que en los morteros con los que reparamos tenemos fisuración, volvemos a tener problemas de corrosión, tenemos problemas de pérdida de adherencia y eso en el prácticamente 80% de los casos. O sea, entre esas tres luego tenemos, claro, otros factores, tenemos reacciones árido-álcali, que ya son cosas bastante más específicas, puntuales, que se pueden producir, pero sobre todo tenemos un núcleo grande que es el de que el mortero vuelve a fisurar, el mortero pierde adherencia y volvemos a tener problemas de corrosión. En el 80% de los casos. Vamos a ver que hay formas de reducir ese tanto por ciento de riesgo de fallo. ¿Y cuáles son las causas que se produzcan esos fallos? Pues que estamos reparando estructuras sin conocer perfectamente cuál es el origen de los daños, por eso la importancia de conocer las patologías que se producen en el hormigón, que no estamos aplicando productos adecuados, que incluso si aplicamos productos adecuados la solución puede ser incompleta. O sea, para una reparación no es suficiente solo con escoger un mortero de reparación adecuado, puede que influyan otros factores, un protector de armaduras, una protección final de la reparación, inyecciones, puede que haya que hacer una serie de cosas y luego una aplicación incorrecta. Por eso la importancia también siempre de pues, bueno, confiar en aplicadores especializados a la hora de hacer los trabajos. No es sencillo hacer una reparación, de hacerla de forma correcta, ¿eh? Hacerla de cualquier forma es muy fácil, hacerla de forma correcta y que sea efectiva no es sencillo. ¿Cuáles son las principales patologías que nos encontramos en las estructuras de hormigón armado? Pues a nivel de lo que es el hormigón, no del armado, de lo que es el hormigón, tenemos causas mecánicas, químicas o físicas. Causas mecánicas, lo que podrían ser los impactos, sobrecargas, pues si tenemos un forjado y vamos a cambiar el uso y meter una maquinaria nueva encima o una carga superior a la que estaba diseñado y se nos producen fisuras y problemas, movimientos, asentamientos, explosiones, vibraciones, etc. A nivel químico, pues básicamente tenéis ahí el listado, lo que produce el ataque químico en el hormigón suele ser un lavado de la pasta conglomerante, que es el cemento, ¿vale? El cemento se lava, por eso me quedan los áridos vistos y empiezo a perder volumen, empiezo a perder masa, mi hormigón empieza a ser más permeable al agua, deja que pase más agua, que pase más ácido, entonces el daño se hace cada vez más grande, ¿vale? Ese es un poco el efecto que produce el ataque químico.
Tenemos también efectos físicos como los ciclos hielo-deshielo, cuando, bueno, pues en zonas donde podemos llegar a tener muy bajas temperaturas y hay problemas de congelación, el hormigón absorbe agua, ese agua al congelarse aumenta de volumen y me produce roturas. Podemos tener efectos térmicos, retracción, erosión, abrasión, cristalización de sales o fluorescencias. Son un poco los daños que afectan a lo que es el hormigón en masa. ¿Qué es lo que afecta al hormigón armado? Pues el proceso de corrosión de las armaduras, ¿vale? Hoy va a ser en el que me centre yo, porque creo que la mayoría de las veces, os diría que en un 75-80% de los casos, lo que solemos reparar son problemas en hormigón armado derivados de procesos de corrosión. Y esa corrosión va a estar inducida por carbonatación y cloruros. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona el proceso de la corrosión en el hormigón. Para que se produzca el fenómeno es necesario que intervengan varios elementos. Por un lado tendremos que tener hierro, que será nuestra armadura. Por otro lado tenemos que tener oxígeno y tenemos que tener agua. O sea, si tenemos una estructura donde no le va a llegar agua, pues seguramente el proceso de corrosión va a tardar mucho en producirse. No debería, o sea, debería no producirse si no llega agua, pero siempre vamos a tener algún contenido de humedad residual en el hormigón, ¿vale? Incluso si midiésemos humedad en hormigón en el desierto del Sáhara después de 6 meses sin llover, seguramente nos daría un contenido residual de humedad. Entonces, el proceso siempre se va a producir, cuanto más impermeable esté el hormigón, pues menos riesgo tenemos, ¿vale? Pero hierro, oxígeno y agua. Y de forma opcional podremos tener cloruros que son catalizadores de la reacción de corrosión. ¿Cuál es el efecto negativo de la corrosión? Pues que esos óxidos que se generan en la armadura aumentan hasta 4, dependiendo de quién os lo cuente, hasta 6 veces de volumen, provocando una tensión de tracción dentro del hormigón, que si el recubrimiento no es lo suficientemente grande, pues me provoca la fisuración y las roturas. Es lo que nos solemos encontrar en la mayoría de los casos. De forma colateral, esos óxidos de hierro que se forman se disuelven, entonces las armaduras empiezan a perder capacidad estructural, empezamos a perder sección de armaduras con la corrosión y eso puede llevar a generar problemas estructurales. Cuando se produce el proceso, la primera capa de óxido que se forma es una capa que, si pasamos los dedos por encima, no nos la llevamos. Se ha oscurecido la armadura, pero la capa está totalmente adherida. O sea que, de hecho, ejercería hasta una función protectora. ¿Qué pasa? Que según se va acelerando el proceso, por la inducción por la carbonatación y la presencia de cloruros, pues esa capa se rompe y ya empieza lo que es el verdadero proceso de corrosión de las armaduras. Para entenderlo hay que entender de qué se trata la carbonatación y hay que entender cómo afectan los cloruros. Esta es la reacción por la que se provoca la carbonatación del hormigón. Es una reacción entre el hidróxido de calcio, todos los hormigones tienen hidróxido cálcico y es una reacción de ese hidróxido cálcico con el dióxido de carbono que está presente en la atmósfera. En cualquier punto de la atmósfera va a haber dióxido de carbono. Lógicamente, si estamos en ambientes industriales, en ciudades con más CO2 debido a los coches, la contaminación, etcétera, pues el proceso de carbonatación se produce de forma más acelerada. Pero aunque estuviésemos en medio del bosque, también nuestro hormigón se iría carbonatando, de forma más lenta, pero también se iría carbonatando. Esta reacción que provoca que se forme carbonato cálcico, que es una costra y agua. Esa costra que se forma no es una costra, va convirtiendo en una costra el hormigón, ¿vale? No es una costra que se forme superficialmente que no tuviese. Este hormigón se va convirtiendo en una especie de costra desde la parte exterior hacia adentro, ¿vale? Se taponan los poros y reduce el pH del hormigón. Perdón. La carbonatación es un fenómeno que afecta a todos los hormigones y que avanza como si fuese un frente. Eso quiere decir, si veis, a ver, ahora. Es que tengo que quitar tengo un panel que vosotros no veis y yo sí, y me tapa mucha parte de la pantalla. Si veis la imagen de la derecha, es como si viésemos un pilar, ¿no? Visto desde arriba con las armaduras de un hormigón nuevo. Pues un hormigón nuevo es un hormigón no carbonatado donde el pH está por encima de 9, ¿vale? Mientras el pH esté por encima de 9 en el hormigón, la alcalinidad del hormigón va a proteger las armaduras. Quiere decir que yo en este elemento de aquí, en esta viga, si me empieza a llegar agua y oxígeno,
el hierro va a querer oxidarse para que se produzca la reacción de oxidación, pero la alcalinidad del hormigón va a estar ejerciendo una función protectora y no le va a dejar. Según vamos teniendo el proceso de carbonatación por esa reacción que os decía con el CO2, se va formando este frente naranja, que es el frente carbonatado, donde el pH ya está por debajo de 9. Ha descendido el pH y entonces mi hormigón se empieza a carbonatar hacia adentro, ¿vale? En cuanto yo tengo un envolvente de la armadura con un hormigón con un pH por debajo de 9, entonces, que es en la zona naranja, entonces estaré hablando que en esa zona la armadura no está protegida. Por tanto, aquí, cuando le llegue el agua y el oxígeno, la armadura sí se va a oxidar y sí me va a provocar las roturas. Por eso, el mismo elemento de hormigón, sometido a las mismas condiciones ambientales, si es nuevo, no se oxidará, perdón, si no es nuevo, si está el hormigón carbonatado, sí se oxidará, ¿vale? Sometido a la misma entrada de agua y de oxígeno. Ese es el fenómeno de la carbonatación. Y por otro lado tenemos el fenómeno del ataque de los cloruros. Los cloruros lo que hacen es que actúan como electrolitos, son catalizadores, son promotores de la reacción de oxidación. Son muy perjudiciales porque provocan corrosión, incluso si tenemos cloruros puede haber corrosión incluso con hormigones nuevos, hormigones que no estén carbonatados. Nos hemos encontrado con estructuras de hormigón con 5 años, con un hormigón no carbonatado y con problemas serios de corrosión debido a la cantidad de cloruros que tenía. ¿Dónde se produce este efecto mayoritariamente? Pues en ambientes marinos, en ambientes industriales, en zonas donde empleemos sales de deshielo, en alta montaña, en las piscinas, donde el agua se trata con cloro, con hipoclorito. Cuando tenemos filtraciones, pues está filtrando agua con cloro, que es muy, muy agresiva. En los depósitos y en las estructuras de agua potable, cuando se hacen los tratamientos de limpieza, suelen llevar cloro y si ese cloro llega al hormigón, pues va a ejercer todo este efecto negativo, por lo que bueno, es muy importante tener buenas protecciones del hormigón. Pensando en Asturias, pues Asturias es una zona realmente que tiene mucha zona de costa, o sea que pues la mayoría de las estructuras van a estar sometidas de alguna forma a ambiente marino. Es una zona con industria, o sea que también ahí vamos a tener afección o podemos tener afección por cloruros, y es una zona que tiene alta montaña, entonces también podremos tener el tema de las sales de deshielo. Entonces todo eso va a afectar a las estructuras, o sea que es una zona geográfica donde el tema de los cloruros suele estar presente. Bueno, y en definitivas cuentas, aquí tenemos nuestra estructura de hormigón, agua, oxígeno, CO2 para que se produzca la carbonatación, cloruros, si tenemos ataque químico, si el hormigón le pasa esto o está sometido a esto, le va a pasar esto. Entraremos en una fase de reparación y protección. La fase inicial es para que veáis la importancia de hacer una correcta protección del hormigón, ¿vale? Frente a los agentes ambientales. Si no hacemos esa correcta protección, pues entraremos en esta fase que es de reparación. Y aquí ya normalmente ya todo el mundo protege. Y si no hiciésemos nada de eso, pues llegaríamos a la fase de demolición y reconstrucción integral. Vamos ya con lo que es la reparación. El procedimiento estándar para realizar una reparación correcta es básico. Preparación del soporte, desoxidación de las armaduras, protección de las armaduras, aplicación de mortero estructural y aplicación de mortero cosmético o no estructural, ¿vale? Esos serían los cinco pasos. ¿Cuál es el objetivo de la preparación del soporte? Pues, por un lado, es eliminar todo el hormigón que esté deteriorado. Tendremos que cajear el perímetro de la zona a reparar en al menos el espesor mínimo del mortero de reparación que vamos a aplicar. Los morteros de reparación todos van a indicar un espesor mínimo y un espesor máximo de aplicación. Entonces, cuando vamos a reparar una zona, tendremos que cajear siempre el perímetro para que mi mortero no muera a cero y que la efectividad sea lo más alta posible de la reparación. Mediante la preparación también tenemos que conseguir un perfil de rugosidad adecuado para que la adherencia sea buena con el mortero, la adherencia mecánica. Y luego repicar por detrás de las armaduras. O sea, cuando estamos limpiando y desoxidando las armaduras, tenemos que irnos y dejarlas totalmente descubiertas. En todos los casos, no. Hay veces que nos encontramos con viguetas, por ejemplo, donde los positivos, si descubriésemos por debajo de la armadura, pues se quedarían totalmente sueltos y sería más un problema que una solución. En esos casos siempre hay que consultar porque lo suyo será emplear inhibidores de corrosión, es decir, no vamos a poder limpiar la armadura por detrás. Y esto sería un poco lo que tendríamos que intentar dejar a la hora de preparar una zona para
para proceder a la reparación. ¿Por qué es tan importante esa preparación del soporte antes de reparar o en general antes de aplicar un producto adherido? Pues bueno, aquí literalmente está copiado del ICRI, que es el International Concrete Repair Institute, que te da unas guías tanto de los perfiles de rugosidad que tienes que dejar como de por qué es tan importante el preparar el soporte y dejar esa rugosidad. Y ahí, bueno, pues lo dije bastante claro. Una correcta preparación del soporte es fundamental para conseguir alcanzar el éxito en un proyecto de restauración o protección del hormigón. Una preparación incorrecta puede llevar al fallo del sistema de protección o del material de reparación, teniendo como consecuencias nuevas reparaciones, incrementos de costes, pérdidas de tiempo de uso e incluso pudiendo comprometer la integridad de la estructura tratada. Perdón. Por eso es tan importante el tema de la preparación del soporte. En general, las recomendaciones que se suelen dar es que el soporte ha de ser firme, estructuralmente resistente, o sea que, pues, bueno, que ya el soporte de hormigón que vamos a reparar tiene que aguantar estructuralmente, a no ser, si no estaríamos casi demoliendo y construyendo de forma nueva. Estar limpio, libre de desencofrantes, de lechadas, etcétera. Y normalmente se suele indicar que la resistencia a tracción pues sea de media de 1,5 megapascales o superior. Dependerá, esto depende del producto que vayamos a aplicar. No es lo mismo a la hora de aplicar un revestimiento con mortero de reparación. Normalmente la norma la 1504 para morteros de reparación te pide los valores de adherencia que tiene que tener cada uno, pero a efectos del soporte, la adherencia final se indica que tendrá que estar por encima normalmente en obra de 1,2 megapascales. Y estos son los perfiles de rugosidad del soporte que marca la norma, ¿vale? La ICRI. Si os veis arriba a la derecha, en esta captura que os he puesto, veis aquí una especie de carta donde aparecen los distintos tipos de soporte, ¿vale? Las imágenes que veis están sacadas de esa carta. Nosotros la tenemos, pero ahí lo que veis es el perfil de rugosidad para poder tocarlo y poder verlo como debería de quedar. Cuando hablamos de reparación estructural, nosotros nos tendremos que mover en perfiles desde CSP3 hasta CSP9. O sea que cuando tengamos que hacer una reparación, no vale aplicar directamente sobre el hormigón prácticamente sin preparar o sobre el hormigón pulido. Necesitamos perfiles de rugosidad pronunciados. Si vamos a muy bajo espesor, pues CSP3, pero cuando vamos a aplicar morteros en espesores de 3, 4, 5 centímetros, tendremos que pensar en movernos con perfiles de rugosidad adecuados. ¿Cómo conseguimos esos perfiles? Pues hay distintos métodos de preparación. Aquí os he marcado unos cuantos de los básicos y como tendremos que estar entre CSP3 y CSP9, pues aquí os marco en rojo dónde y con qué método podemos conseguir qué tipo de perfil. ¿Cuáles son los métodos de preparación del soporte en función de la superficie a tratar? Pongo en función de la superficie porque normalmente se escogen en función del área que tengamos que preparar. Pues cuando vamos a tratar superficies pequeñas, desde picado con martillo y cincel, cepillado manual con cepillo de púas de acero, abujardado, pistolas de agujas, esos son para casos muy pequeñitos. Cuando tenemos que hacer ya reparaciones de grandes superficies, pues podremos usar lijado. El lijado no es para reparación. Aquí pongo métodos para muchos tipos de acabados, que podrían ser también pinturas o protecciones. El lijado no sería apropiado para reparar. Desbastado, que nos vale para reparar en capa fina, fresado, granallado, picado con martillo neumático, chorro de arena y agua a presión. Vamos a verlos, un poco los que sí afectan a reparación. El desbastado nos vale para reparación cosmética. O sea, un desbastado dejamos la superficie como lo veis aquí a la derecha. Quitamos la capa de lechada que pueda tener el hormigón, abrimos un poquito el poro, pero es para acabados en bajo espesor. El granallado, que normalmente se utiliza en suelos, lógicamente, ya nos elimina lechadas superficiales y contaminación y nos permite trabajar con revestimientos que vayan a tener un espesor un poco mayor, ¿vale? Una máquina que tiene unas bolas de acero que van impactando con el soporte y va dejando ese perfil de rugosidad. También para suelos, normalmente se usa mucho en pavimentos, losas, carreteras, el fresado. ¿Veis esos discos que tiene la máquina? Son unos discos de tusteno que lo que van haciendo es que nos van como
dejando los surcos en el hormigón con una rugosidad que ya me permite luego aplicar acabados en espesor alto. Y tenemos el martillo, que lo conoce todo picado con martillo neumático. Esto elimina capas cementosas gruesas, es adecuado para acabados en alto espesor y lo podemos usar tanto en paredes, suelos y techos. El problema que tiene el martillo neumático es que muchas veces es demasiado agresivo con el soporte de hormigón que dejamos, ¿vale? Le puede producir microfisuración. Entonces, bueno, es un método muy habitual, pero vamos a ver que hay métodos un poco mejores, como podrían ser los que vemos ahora. El chorro de arena, que elimina lechadas superficiales, contaminación, etcétera. Método adecuado para acabados en bajo y medio espesor, para paredes, suelos y techos. Y me permite también limpiar la armadura. Y luego ya lo que nosotros normalmente ya solemos recomendar más, que es el tema de los tratamientos con hidrodemolición. En general, hablamos de tratamientos con agua a presión. Esto vale para paredes, suelos y techos, pero con agua a presión, no cualquier tratamiento con agua a presión es hacer una hidro. O sea, hay desde limpieza con agua a presión entre 10 y 35 megapascales. Esto es lo que te da pues, una Karcher, por ejemplo, y que te permite quitar algún revestimiento, suciedad, moho, alguna planta que te haya crecido y la puedes retirar con esto, pero es una Karcher, ¿vale? Si vale para limpiar un coche, no vale para preparar un soporte de hormigón para luego reparar. Luego tenemos ya limpieza con agua media alta presión, entre 35 y 300 megapascales. Con 300 megapascales ya le empezamos a hacer cosas, ¿no? Para determinadas reparaciones es adecuado. Y luego ya cuando hablamos de hidro, entre 300 incluso 3000 megapascales, podemos hacer pues, cosas como las que veis ahí a la derecha, ¿vale? El pilar totalmente con el hormigón que estaba afectado totalmente eliminado, el hierro totalmente limpio y la zona preparada para hacer una correcta reparación. ¿Vale? Como veis en el icono de la izquierda, pues te limpia muy bien la armadura y la ventaja que tiene es que no deteriora el hormigón soporte que estás dejando, ¿vale? Como pasaba con el picado neumático. Luego hay ensayos previos y posteriores que podemos hacer a la reparación. Pues es conveniente saber cuando estamos reparando si nuestro hormigón está carbonatado y si tiene contenido en cloruros. En ese sentido, podemos hacer tanto test de fenolftaleína como test de contenido de cloruros. Ensayos, bueno, el esclerómetro es bastante antiguo, pero bueno, lo pongo ahí de alguna forma, es necesario también saber o tener nociones de la resistencia que tenemos del hormigón. Muchas veces cuando nos hacéis alguna consulta, pues tengo que reparar unas estructuras, pues es de 1970 y el hormigón, ¿qué resistencia tiene? Pues no lo sé. Entonces, bueno, pues vamos un poco con menos información, entonces tenemos más variables que se nos pueden escapar, pero si de alguna forma tuviésemos ensayos de cuál es la resistencia del hormigón, podemos estimar el módulo elástico, podemos ver el mortero más adecuado. Luego ensayos también para ver la resistencia a tracción, que suelen ser más sencillos de hacer. La resistencia a compresión y a tracción es imposible sacarlo por una forma exacta, pero de alguna forma están relacionados una con la otra y nos da también una idea de luego con qué fuerza va a estar unido nuestro mortero al soporte de hormigón. Y luego incluso testigos para ver la adherencia final del mortero de reparación con el hormigón que hemos reparado. Una vez que hemos hecho esa fase de preparación del soporte, tenemos también que desoxidar y limpiar las armaduras. Consiste en limpiar las armaduras de restos de óxido que puedan restar adherencia al mortero con el que vamos a reparar. Aquí hay una norma que es una ISO 8501, es una norma sueca que al final lo que nos deja son estos dos cuadraditos que veis aquí, nos deja un perfil del grado de gris que tienes que dejar tú el hierro. Entonces, dependiendo del tipo de protección que vayamos a usar para las armaduras, ya te va a indicar que puede ser SA2 en el caso de que sea protección activa, cementosa, o SA2 un medio en el caso de que sea protección por barrera con protectores epoxi. Y aquí, como veis abajo a la derecha, pues esto sería una reparación donde una preparación del soporte donde hemos dejado un hueco, pues
muy correcto para luego proceder a la reparación. Como veis, geométricamente es un hueco simple, se cumplen los espesores, las armaduras están tratadas en todo y descubiertas en todo el perímetro. Sería más o menos lo que tendríamos que pensar que tenemos que dejar en el soporte para que la reparación sea efectiva. Pues una vez que hemos hecho la limpieza del hierro, la desoxidación del hierro, pasamos a aplicar el protector de armadura y el puente de unión. El protector siempre es recomendable, siempre lo recomendaremos, o sea, si es posible, siempre recomendaremos usar un protector. Y consideremos que no es recomendable, sino que es totalmente necesario si el recubrimiento que vamos a tener de mortero es menor de 10 milímetros, ¿vale? Entonces, ya no será recomendable, sino que será para nosotros como algo obligatorio, para que la durabilidad de la reparación sea mayor. Porque si os acordáis cuando os puse por qué fallan las reparaciones, una de las causas era por problemas de corrosión. O sea, reparamos y la zona que hemos reparado al cabo de X vuelve a presentar problemas de corrosión. Por eso es muy importante que apliquemos protectores en las armaduras. En ese sentido, tenemos dos tipos de protectores, ¿vale? El cementoso, que es un protector que lleva inhibidores activos de corrosión, y es lo que comúnmente conocemos como el pasivador de las armaduras. Así que os he puesto un poco los consumos y el tiempo abierto. Y luego tenemos el protector epoxi, o sea, este funciona por barrera. Es ejercer o dar un envolvente epoxi para que no entre agua y oxígeno y entonces sin agua y oxígeno se produce el proceso de corrosión. Veis, hay un concepto que es el del tiempo abierto, que pongo una nota, como protectores de armadura, el tiempo abierto no aplica, es el tiempo desde que aplicamos el producto hasta que podemos aplicar mortero encima y hay adherencia. Si los usamos como puente de unión, entonces el tiempo abierto es importante. Como protectores de armadura no, porque si os veis, la rugosidad del propio corrugado de las barras es la que me va a dar adherencia. Si estamos tratando una estructura que sea muy antigua y que las barras no tengan corrugado, sean lisas, pues entonces sí que tendríamos que pensar en espolvorear árido una vez que aplicamos el protector y ahí el epoxi funciona bastante bien. Yo, a mi criterio, por norma general, me gusta más el uso del cementoso, ¿vale? Dentro de los dos. Y encima es más económico que el epoxi. ¿Por qué? Porque aquí, como veis, están protegiendo la armadura y la están dejando totalmente protegida sin manchar nada la superficie de hormigón. Es muy difícil hacer esto, ¿no? Siempre se suele manchar un poquito. Donde se mancha, como endurezca, cuando yo aplique el mortero no tendré adherencia, ¿vale? Entonces, si se mancha con el cementoso es muy fácil, con un cepillo de púas de acero es muy fácil limpiar la zona. Si se mancha con el epoxi es más difícil limpiar la zona. Eso como protectores. Como puentes de unión, ninguno de los morteros de reparación de la gama que tenemos, que es la gama Master Emaco, ¿vale? Ninguno de estos morteros de reparación requiere de un puente de unión para garantizar la adherencia. Por lo tanto, pasa a ser totalmente opcional. A partir de ahí, los puentes de unión los empleamos con hormigón nuevo sobre hormigón antiguo o luego, bajo algún criterio técnico, sí que lo podemos, o bueno, se pueden utilizar con los morteros, por supuesto, pero no son imprescindibles. Y luego, bajo algún criterio técnico, sí que pueden ser recomendables aplicarlos. Por ejemplo, cuando tenemos reacción álcali-agregado, es una reacción que se produce entre el mortero de reparación y el hormigón que vamos a reparar. Entonces, para paliarla, de alguna forma, hay que hacer una especie de separación entre el mortero y el hormigón. Y esa separación la podemos conseguir con un puente de unión epoxi, ¿vale? Por ejemplo, lo que veríamos aquí en la foto de la derecha. El uso de un puente de unión no exime de limpieza y la preparación mecánica para obtener la rugosidad. El mortero u hormigón se aplicará siempre dentro del tiempo abierto del puente de unión, que lo vamos a explicar ahora, y la superficie imprimada deberá ser siempre del 100%. Conceptos básicos para entender la aplicación de los productos. Tiempo de mezcla. Esto es importante a nivel tanto de aplicación, si sois asistencia, para entender muchas veces qué puede estar pasando en una obra cuando estáis aplicando el producto. El tiempo de mezcla es el tiempo para que se produzcan las reacciones químicas necesarias que hacen que el producto trabaje en condiciones óptimas y con las características especificadas en su ficha técnica. Viscosidad, densidad. Muchas veces nos ha pasado, nos han llamado, estoy aplicando este mortero que es fluido y no fluye nada. Pues muchas veces es que no está bien mezclado, no se ha hecho la mezcla de forma correcta. Tiempo de maduración. El tiempo de maduración de un mortero
Sí, son factores que se indican en la ficha técnica y muchas veces cuando se leen no se entiende lo que es, ¿eh? Por eso los quería explicar. El tiempo de maduración es un tiempo de reposo. Es una vez que mezclamos, muchos de los morteros, los que tienen resinas, tenemos que dejar ese mortero parado en el capazo durante un tiempo para que esas resinas se activen, ¿vale? Luego volvemos a remezclar y ya aplicamos. Es un tiempo que en obra, que siempre vamos y siempre se va tan rápido, es un tiempo donde el operario está batiendo y de repente, pues bueno, se tiene que quedar 5 minutos esperando, mirando para el capazo, ¿vale? Y eso muchas veces, pues a nivel del encargado, jefe de obra, a nivel, pues no se entiende muy bien que haya que esperar ese tiempo muerto, pero hay que hacerlo para que luego el mortero trabaje de forma correcta. Cuanto más polímero tiene un mortero, más resina tiene, o sea, es un mortero pues, de mejores prestaciones, más necesario es respetar ese tiempo de maduración. Luego tenemos el tiempo abierto, que lo comentaba antes. Eso aplica a los adhesivos y a los puentes de unión. Es el tiempo máximo desde que aplicamos el puente de unión o el adhesivo sobre el soporte hasta que podemos aplicar encima el mortero o el hormigón sin que se pierda adherencia, ¿vale? O sea, quiere decir que nosotros batimos el producto, esperamos el tiempo de maduración en caso de que sea un mortero, si es un epoxi batimos el producto, lo aplicamos sobre el soporte y tenemos un tiempo determinado para luego poder aplicar el mortero encima y que haya adherencia. Si nos excedemos de ese tiempo abierto, ese puente de unión ya va a haber secado, va a haber tirado y la adherencia se va a reducir mucho. Tiempo de trabajabilidad, es lo conocido como el pot life. Es el tiempo máximo que puede permanecer el producto mezclado en el recipiente sin que pierda propiedades, ¿vale? O sea, mezclamos, tiempo de maduración, volvemos a remezclar, ya tenemos la mezcla hecha, pues tenemos un tiempo de trabajabilidad que se indica también en ficha técnica, que es el tiempo máximo que puede estar el producto en el capazo. Si dejamos esa mezcla hecha y excedemos el tiempo de trabajabilidad, perderá propiedades. No pegará, no adherirá bien, no se trabajará bien, muchas veces en obra se intenta corregir adicionando más agua y remezclando y lo que se hace es estropearlo todo, o sea, es mucho peor porque parece que sí se puede aplicar, pero luego el mortero es un desastre por todos los sentidos, entonces siempre respetar el tiempo de trabajabilidad. Y el tiempo de curado, el tiempo de protección de un mortero cementoso para evitar evaporaciones de agua y pérdida de propiedades. Los morteros cementosos, membranas impermeables cementosas, o sea, cualquier producto cementoso normalmente hay que curarlo. ¿Cómo mezclar correctamente los protectores de armaduras? Pues aquí tenéis el proceso, tanto para el cementoso como para el epoxi. Disponer el agua medida en un recipiente limpio, verter el polvo poco a poco para no perder polvo si lo vertemos todo de golpe, mezclar a bajas revoluciones, recoger restos en los rincones, volver a mezclar mecánicamente, dejar ese tiempo de maduración, que son 5 minutos, y luego un pequeño remezclado y ya lo tendríamos listo para aplicar. Y tenéis ahí las precauciones también en el caso del epoxi. Se suele mezclar con un agitador, bajas revoluciones para no generar burbujas ni aire ocluido en la mezcla, por debajo de 400 revoluciones por minuto. Y aquí os he puesto un poco los tipos de agitadores que podemos utilizar, tanto para los epoxis como los morteros, como un poco el estándar. Todos los productos se suministran siempre en cantidades prefijadas y pesadas. Por eso los fabricantes siempre decimos que no recomendamos que se realicen mezclas parciales, ¿vale? No realizar mezclas parciales. A partir de esa recomendación, sí es verdad que si el producto, un saco de 25 kilos de mortero, mezcla con 5 litros de agua, pues 5 kilos de ese mortero mezclarán con 1 litro de agua, ¿vale? Si podemos hacer la mezcla de forma perfecta, medida, pues funcionará bien, ¿vale? Por eso os he puesto la imagen de la báscula y de la jarra de agua. Esta jarra graduada es algo que siempre debería haber en una obra, ¿vale? Porque si no quiere decir que se está mezclando el mortero con el agua de amasado a ojo y eso no es válido. Siempre en los sacos y los envases va a aparecer el agua de amasado, ¿vale? Siempre lo tendréis en el saco. Siempre recomendamos tener la ficha técnica actualizada, bajada de la web a mano, porque es donde está la información más actualizada y más correcta, ¿vale? Entonces siempre lo deberíamos de tener en obra. Bueno, ya habéis visto pasos, o sea, para mezclar un producto, en serio, todo esto hace falta para mezclar un producto. Claro, yo mismo lo leo y sé cómo van las obras y me parece complejo a veces de cumplir, pero mirad, estoy buscando información porque dije, joder, a mí me suena, yo me he tomado algún gin tonic y he visto el tiempo que tardan tanto
tanto en mezclarlo como en prepararlo. Y fijaros, estos son los 5 pasos para preparar un gin tonic perfecto, ¿vale? O sea, son más pasos que para mezclar un mortero de reparación estructural, que creo que es más importante, bueno, a veces no, creo que es más importante que mezclar en general sí, es más importante que mezclar un mortero de reparación estructural. Incluso el vídeo tardaba 10 minutos este hombre en preparar el gin tonic. Por tanto, aunque parezca que es complejo, es algo que se puede hacer, ¿vale? Y ahí veis un poco la broma, que mezclar un gin tonic es más complicado. Después tenemos, o pasaríamos ya a lo que es el mortero de reparación estructural. Es simplemente pues un mortero, esta parte de aquí, de la derecha, es reconstrucción de la geometría de la estructura con mortero, preferiblemente sulfo resistente, formulado con cemento SR y con inhibidores de corrosión, ¿vale? Para una mayor protección. Y ahí tendremos morteros tixotrópicos para aplicación manual o por proyección, o morteros fluidos para aplicaciones por vertido, bombeo en encofrado. Morteros tixotrópicos, pues lo dicho, aplicación manual o por proyección en vertical o en techos. Aquí veis imágenes cómo están trabajándolo en superficies verticales, en techos, no hay descuelgue, ¿vale? Se pueden proyectar. Ventajas, no requieren herramientas especializadas cuando es manual, cuando es por proyección, lógicamente sí. Reduce las mermas en aplicaciones de poco volumen, el operario está habituado a la aplicación manual. Y luego, como desventajas, requieren soportes con un perfil mínimo de rugosidad pronunciada, o sea, sí me va a pedir que el soporte sea rugoso para que la adherencia sea buena. La compactación, que es importantísima, la compactación del mortero depende del brazo del operario. Esto favorece errores de compactación cuando hay que, por ejemplo, estás trabajando pues, en una superficie grande, porque, bueno, la persona lógicamente se cansa y no es lo mismo cómo está compactando cuando empieza la jornada que cuando ya lleva 8 horas. Se dificulta la aplicación en zonas donde tengamos mucha densidad de armado y en grandes superficies, pues lógicamente, pues los rendimientos son bajos. Para eso tendríamos los morteros fluidos, ¿vale? Esto ya es rapidez de aplicación en grandes volúmenes, facilidad de relleno tras las armaduras, el encofrado asegura el curado del mortero los primeros días. Siempre recomendamos que se deje el encofrado puesto, pues, bueno, cuanto mayor tiempo se pueda, mejor. Se suelen quitar a las 24 horas, pero si se pueden dejar 72, una semana, lo que podáis, siempre el resultado es mejor. Y el propio encofrado permite que no haya descuelgue. Y son las técnicas, ¿vale? Desde preparar el soporte, dejamos un encofrado, un bebedero por arriba y con alguna salida de aire y rellenamos. O montamos encofrado y con una bomba llevamos el material a la parte de arriba y vamos rellenando. Dejamos purgas para que salga el aire y el relleno es perfecto. Aquí veis un ejemplo, esto es en una cementera en Jerez y veis cómo ha quedado la viga con el mortero de reparación, ¿vale? Hecho por este sistema. Desventajas, bueno, no son desventajas. En caso de que haya que usar puente de unión, pues lógicamente sí que sería un problema. Desaconsejaríamos normalmente el uso de puente de unión, porque es muy fácil que se exceda el tiempo abierto, ¿vale? Que nos pasemos del tiempo abierto una vez que aplicamos el puente de unión, si luego tenemos que montar el encofrado, ¿vale? Por tanto, estas reparaciones normalmente siempre se hacen sin puente de unión. Y aquí veis un ejemplo muy claro. Imaginaros toda esta zona si tuviésemos que repararla con mortero tixotrópico manual o proyectando. O sea, no rellenaría detrás de las armaduras con esta densidad de armado. Entonces, bueno, preparar bien la superficie con la hidro, dejar la zona cajeada lo más cajeada posible, la mayor separación, se monta encofrado y, bueno, se va por bataches y se va haciendo esta reparación con mortero, ¿vale? Os he puesto aquí el mortero que se empleó. Y luego, pues, unas fotos que siempre me gusta ponerlas mucho, son de uno de nuestros aplicadores especializados y si veis aquí, veis la zona, la interfaz entre el hormigón y el mortero de reparación. Y cuando le hacemos zoom, si veis, no hay ni la más mínima, ni el más mínimo pelo aquí, ¿vale? Yo siempre lo digo, o sea, que hubiese un pelo en una microfisura, una fisurilla, siempre que la rotura se produzca por el hormigón, pues no pasaría absolutamente nada. Pero el hecho de que no haya un pelo quiere decir que la compacidad y adherencia del mortero es brutal, ¿eh? Por lo tanto, un mortero muy a tener en cuenta para las reparaciones con fluido. En cuanto a los tipos de morteros de reparación, ¿qué criterio de selección seguimos para ver el mortero que necesitamos? Pues mirad, normalmente hay una cosa que yo creo que está mal entendida, es que para morteros R4, se suele recomendar morteros R4 para reparar hormigones de resistencias altas y morteros R3 para reparar hormigones de resistencias medias. Y a partir de ahí metemos en el saco a todos los R4 y a todos los R3. Y yo creo que es un error por una laguna que tiene la norma, la 1504.
La 1504 te clasifica los morteros estructurales como R4 o R3. Entonces, para que sea R4 tiene que cumplir estas características que vienen aquí. Para que sea R3, estas características que vienen aquí. ¿Vale? Tiene que cumplir con estos valores. Morteros R4 para reparar hormigones de resistencias altas. Es una, o sea, más o menos estoy diciendo una verdad, una generalidad que puede ser cierta con precaución. Sí, o sea, porque lógicamente serán para resistencias altas, pero no todos los R4 son iguales ni tienen las mismas prestaciones. Pero cuando decimos morteros R3 para hormigones de resistencias medias y pensamos que casi cualquier R3 me puede servir, es un error grave. ¿Grave por qué? Porque si os fijáis, o sea, nosotros como fabricantes, cualquier mortero que tengamos clasificado como R4, que cumple todo esto, automáticamente cumple todo esto también. O sea, yo puedo coger mañana cualquier mortero de los R4 que tenemos nosotros en el portfolio, decir que es un R3 y estaría diciendo la verdad. Por tanto, ya no tiene sentido decir que un R3 vale de forma genérica para reparar nada. ¿Vale? Es un concepto que siempre lo decimos, interesa que quede bastante claro. Entonces, ¿cuál es el punto que decide? Pues nos tendremos que quedar con el tercero. O sea, el mortero de reparación será coherente con el hormigón que voy a reparar. O sea, que sea un mortero R4 o R3 no indica mejor o mayor calidad, sino las características mínimas que ha de cumplir por la norma. Y eso no es suficiente porque la norma no las acota por arriba y hace que se produzca esta laguna donde nos podemos encontrar morteros R3 que pensamos que valen para hormigón de resistencias medias y realmente son R4 disfrazados. ¿Vale? Si os acordáis cuando decía por qué fallan las reparaciones, fallan por fisuras, pérdidas de adherencia. Puede que estemos utilizando morteros demasiado rígidos. Mirad, el hormigón, aquí a la derecha, el módulo elástico del hormigón está entre 15 y 35 gigapascales, aproximadamente, ¿vale? Esto es para tener un orden de magnitud. Cuanto mayor es el módulo elástico del mortero, mayor va a ser la rigidez. A mayor resistencia, o sea, un mortero R4 con mayor resistencia va a tener mayor módulo elástico, va a ser más rígido. Si utilizo morteros rígidos para reparar hormigones con módulos elásticos medios, lo que se me va a producir es una tendencia del mortero a fisurar y a perder adherencia, ¿vale? Si estoy poniendo un parche de algo muy rígido en una estructura que te da 200 kilos y mi mortero da 600 kilos o 500 kilos, pues cuando esa estructura trabaje, el mortero con el que he reparado fisurará y se romperá, ¿vale? Y va a perder adherencia. Y eso, si os fijáis, era un tanto por ciento muy elevado de las causas de fallo de la reparación. O sea, nuestro criterio reparamos con morteros demasiado rígidos. No es suficiente con definir o validar morteros R4 R3, debemos optar por morteros con módulo elástico adecuado a nuestro hormigón, ¿vale? Módulo medio y cuanto menor sea el módulo y mayor sea la resistencia, más posibilidad tienes de acertar, pero siempre con las dos premisas. Y en ese sentido, mira, nosotros diseñamos morteros que son R3 con 15,1 gigapascales de módulo elástico. Esto está casi en el límite para ser un R2, un cosmético. O sea, que es muy compatible por módulo con casi todos los hormigones, ¿vale? Y sin embargo te da 390 kilos, que es lo complicado de este mortero, ¿vale? Hacerlo que vaya por encima de 300 kilos de resistencia. Este es un mortero que es muy, muy compatible con casi cualquier hormigón que tengamos que reparar. Reparamos pocos hormigones, de más de 390 kilos, lógicamente sí, o sea, de 400, super hormigones, no sé qué, pero 85% de las reparaciones son de hormigones con resistencias que están por debajo de estas. Por lo tanto, este es muy, muy compatible. Tanto que nos permite, aparte de reparar, hacer regularizaciones. Y luego tenemos otro que no tiene un módulo tan bajo, es de 15, pero tiene resistencias todavía más altas. O sea que y tiene además inhibidor de corrosión que me ejerce una protección de las armaduras pues muy importante, ¿vale? Podríamos prescindir casi, llegado el caso, incluso del protector. Con estos dos morteros tixotrópicos, si los dos son R3, podemos reparar cualquier hormigón. Solo nos quedaría la limitación del que tenga más de 500 kilos de resistencia, o sea, prácticamente cualquiera, ¿vale? En tixotrópico. Y luego estarían los de reparación no estructural o cosméticos. Pues bueno, mortero de reparación cosmética en capa fina o en capa gruesa para parcheados es dar un acabado continuo y uniforme a la superficie. En el caso de los capa fina, aquí tenéis el capa fina, el 205. Es uno de los morteros que lleva más años con nosotros, o sea, posiblemente tenga una formulación de hace 25 años aproximadamente y tiene un color, un gris muy clarito, muy fino, ¿vale? Que es el que veis aquí, que bueno, normalmente gusta mucho y a la hora de hacer el lucidos, pues es un mortero que funciona muy bien.
Y luego tenemos otros simplemente para tema de parcheados. Los no estructurales o cosméticos, lógicamente, para reparar zonas que no estén trabajando. Si nos encontramos armaduras, siempre tendremos a tirar por un mortero de reparación estructural. Si no hay armaduras, coqueras, enlucidos, etcétera, algún desconchón, pues tendríamos que ir con estos. ¿Cómo montar correctamente el mortero de reparación? Pues ahí os pongo un poco el procedimiento y vuelvo a insistir en que todo viene indicado en el saco, todo viene indicado en la ficha técnica, pero tenemos que tener presente que hay que seguir todas estas indicaciones, si no podremos tener problemas de que el mortero no está quedando como realmente tiene que quedar. Como decía antes, los morteros no necesitan puente de unión, pero sí siempre es conveniente humedecer el soporte de forma previa a la aplicación, excepto cuando trabajamos con morteros epoxi, que también los hay, con el objetivo de que el hormigón no absorba agua de amasado. Lechadas del mismo producto muchas veces ayudan, ¿vale? Aplicar una lechada con el mismo producto penetra en el soporte, me va a ayudar a que haya más adherencia. Los morteros se pueden aplicar en capas, ¿vale? Cuando veáis el espesor mínimo y máximo de un mortero de aplicación, no es el espesor máximo total, es el espesor máximo por capa. Tú puedes aplicar por capas, simplemente tienes que compactar bien la capa previa y luego una vez que la has compactado bien, le pasas una llana dentada para dejarla un poco rugosa mientras está en fresco y que luego reciba la siguiente capa y haya más adherencia. Cuanto mayor sea el rango de espesores del mortero, cuanto mayor sea el espesor máximo, más vas a reducir el número de capas. Y cuanto más reduzcas el número de capas, más efectiva va a ser tu reparación, ¿vale? Se puede reparar en capas, pero cada capa puede llegar a ser un problema. Por tanto, cuantas más quitemos, mejor. Luego tenemos también reparaciones de losas, soleras, carreteras y pavimentos de hormigón, ¿vale? Mucho para tema de mantenimiento urbano, naves industriales, en edificación. Y lo que nos solemos encontrar aquí, aparte de cualquier tipo de afección normal, suelen ser roturas debido a los efectos plato que se producen en las pastillas de hormigón, ¿vale? Eso es sobre todo la foto que veis aquí a la derecha de la flecha naranja. Cuando confluyen una losa donde confluyen varias pastillas, 4 pastillas de hormigón en las esquinas, pues cada losa levanta a la vea y es algo que no suele ser muchas veces visible o perceptible de forma muy clara, pero sí es suficiente con que tengas carretillas pasando por encima o con que se moje, ¿vale? En exteriores y empieces a ver que los charcos se te quedan en el centro de esa pastilla que hemos hecho de 5x5, ¿vale? Es lo que se llama el efecto plato. Entonces, ¿qué pasa? Que al alabear, al subir, una sube un poco más que la otra y entonces cuando tenemos tráfico, etcétera, cuando pasan cargas dinámicas por encima, pues se producen las roturas. Los requerimientos que vamos a tener es minimizar tiempos de parada y una rápida apertura al tráfico. Aquí os dejo distintos morteros para poder hacer estas actuaciones que pueden ir a temperaturas incluso por debajo de 0 grados, con un amplio pot life y rango de espesores, con apertura al tráfico rodado en 2 horas, ¿vale? Es muy difícil encontrar morteros que te den las resistencias que veis aquí en 2 horas, ¿vale? Por encima de 300 kilos, incluso de 400 kilos a las 2 horas y luego totalmente clasificados. Cuando os mandemos el PDF de la presentación vais a ver aquí los vídeos donde podéis ver la forma de aplicación de cada uno de los morteros. Y aquí un ejemplo claro de lo que os estaba comentando, ¿vale? La losa en exterior totalmente fisurada, se hace un fresado del soporte, la fisura se abre por picado y como son morteros rápidos, pues se delimita la zona de trabajo para proceder a la aplicación del mortero. Y aquí veis. En este caso es un mortero consistencia plástica porque había algo de pendiente en las zonas y, bueno, pues estaban pasando camiones de 100 toneladas. Podían haber ido a las 2 horas, por precaución esperaron 4, pero en 4 horas pasando camiones de altas cargas. Cuando trabajamos con estos morteros rápidos, ¿vale? Para reparación hay que tener unas precauciones especiales. Son morteros que el tiempo de trabajabilidad no es alto, ¿vale? Tendremos unos 20, 30 minutos. Por tanto, la zona totalmente a reparar, perfectamente preparada, cajeada, rugosidad, limpieza, húmeda, que no haya agua líquida. O sea, una vez que hemos mezclado el mortero ya tiene que estar, que sea solamente verterlo. Ajustaremos en ocasiones hay que trabajar por zonas, no puedes llegar y hacer 100 metros cuadrados directamente con un mortero de este tipo, tenemos que hacer calles,
No solamente no necesitan puente de unión, puede aplicarse una lechada al mismo producto, sino que aquí sí que desaconsejaríamos prácticamente cualquier otro tipo de puente de unión que no fuese una lechada del mismo producto de forma totalmente previa, inmediata a la aplicación del mortero, ¿vale? Porque estos morteros, como tiran rápido, si el puente de unión todavía no ha endurecido lo suficiente, pues te pegan el bocado antes de que el mortero endurezca y entonces se despegan, ¿vale? O sea que con estos morteros nunca aplicaríamos puente de unión que no sea una lechada inmediata del mismo producto. Se pueden curar con curadores o protegiendo con plásticos y no se recomienda curar con agua cuando vayamos a dejar la zona abierta al tráfico, ¿vale? Porque ese curado con agua muchas veces hace un lavado de los finos del mortero superficiales que provoca que baje la resistencia a la abrasión. Y aquí os dejo, bueno, pues una serie de precauciones que debemos tener en general, ¿vale? No solo para reparación del hormigón, sino en general cuando trabajamos a bajas temperaturas. Y aquí podéis ver cómo afecta la baja temperatura al mortero cementoso durante la aplicación y cómo podemos mejorar la aplicación en trabajos de reparación con temperaturas bajas, ¿vale? Sobre todo la importancia de los productos, ¿eh? Aquí esto es de una obra que estamos llevando a cabo ahora mismo, se está ejecutando desde finales del año pasado y es la reparación de las losas en el aeropuerto de Matacán, en Salamanca, y estamos utilizando pues estos morteros rápidos que permiten trabajar incluso hasta menos 10 grados, ¿vale? Entonces, bueno, en las condiciones que ha podido haber en Salamanca con Filomena de por medio, pues con morteros convencionales que van por encima de 5 grados hubiese sido muy complejo. Incluso para condiciones o reparaciones con temperaturas extremas, pues simplemente para que lo sepáis, tenemos morteros que nos permiten reparar con temperaturas de hasta menos 25 grados, ¿vale? En el momento de la aplicación. Y son de muy rápida puesta en uso, ¿vale? Aquí os dejo lo que son los productos para la descripción y para qué valdría cada uno. Son morteros que ya no son base cemento, la mayoría, ¿vale? De los tres que os he puesto, ninguno de estos es base cemento convencional. El tisotrópico sí, pero estos que van a temperaturas de menos 25, menos 20 grados, pues son morteros de metacrilato, acrilato. Nos permiten prestaciones muy altas y adherencia muy alta incluso con soportes metálicos. Mirad, esto es un puente de un tablero metálico, esto está en Bélgica, ¿vale? Pues hicieron la reparación extendiendo directamente sobre el tablero metálico con el mortero, con su espolvoreo, y ahí veis el acabado del puente. Eso, claro, en Bélgica, pues las temperaturas sí que no va a haber muchas dilataciones térmicas como podamos tener aquí en España, pero bueno, era un puente levadizo, o sea que ya las dilataciones y movimientos los da la propia forma de funcionar de la estructura, o sea que, como veis, prestaciones muy altas de adherencia. Y aquí aplicaciones de morteros a altas temperaturas, ¿vale? Esta foto es de Sevilla, que es donde resido yo. Os aseguro que esto es real, ¿vale? Que esto pasa. Pues claro, a 52 grados, con soportes a 60 grados, muchas veces es muy complicado aplicar los productos, porque disminuyen los tiempos de trabajabilidad. Si mojamos el soporte, automáticamente se vuelve a quedar seco. Necesitamos trabajar de una forma determinada y aquí os pongo un poco, pues, las precauciones que hay que tener, ¿vale? Normalmente cuando pongo esta slide en la zona norte, pues ya hacéis menos caso. Cuando pongo la de la temperatura de menos 25 grados en Sevilla o en Andalucía, pues hace un poco caso. Pero sí es verdad que muchas veces nos encontramos trabajando con estas condiciones, ¿vale? Y hemos visto hacer casi de todo de lo que te da el sentido común para que funcione. O sea, si estamos en una obra y la temperatura es muy alta, muchas veces el propio agua de amasado, cuando lo sacas del bidón, está ardiendo. Pues en vez de mezclar con ese agua, pues hemos visto hasta ir a la gasolinera a por hielo para echar las bolsas de hielo en los bidones de agua para enfriarlos y poder trabajar mejor con los morteros. Hemos visto forrar las mangueras con tela blanca para que no te quede el negro de la manguera y poder bajarle un par de grados al mortero cuando estamos inyectando. O sea que hay muchas cosas para hacer por sentido común que pueden ayudar a la aplicación. Esto solamente es un selector de productos que os he puesto con la nomenclatura para que os ayude un poco a mirarlo y ya estamos llegando al final. Quería poneros esta obra del viaducto de la reparación del viaducto de Somontes, reparación y protección. Hoy solo hemos hablado de reparación, pero creo que es una obra muy significativa en Asturias, es una obra muy bonita. El hormigón del viaducto, estamos hablando cuando hicimos la reparación 2019, pues tenía unos 45 años y bueno, pues está expuesto a ambiente marino y
un ambiente industrial, ¿vale? Es un hormigón que estaba carbonatado y había presencia de cloruros. Todo esto coincidió con el colapso del puente de Morandi en Génova y, bueno, es un viaducto que yo creo que levantó bastante alarma social y a través de las redes sociales y todo eso, pues se veían muchas fotos del estado en el que se encontraban las armaduras, etcétera, porque fue coincidiendo con lo del puente de Morandi. Entonces se llevó a cabo el proceso de reparación. Y aquí tengo el vídeo, si en 5 minutos lo vamos a ver todo, el vídeo dura 2, os lo voy a poner para que veáis. No vais a estar escuchando el audio, es música, ¿no? Es un temazo, casi, si lo queréis ver luego, podéis ver la música, pero así yo os lo voy explicando, ¿vale? Creo que lo vais viendo bien, dependiendo de la conexión, pues igual se corta un poco. Como os decía, teníamos un proceso de carbonatación y de cloruros. Entonces se reactiva el proyecto de reparación y protección. Aquí, en la solución inicial se contemplaba lo que es hacer la reparación y proteger con inhibidor de corrosión la zona reparada, ¿vale? Y nosotros allí con ellos, pues justificamos de alguna forma en que no tiene sentido solo proteger la zona reparada, ya que el proceso de corrosión continúa donde tú no estás reparando, simplemente que todavía no ha roto. O sea, que debería ser un proceso a dar en el 100% de la estructura con el inhibidor de corrosión en base silano. Hicimos ensayos para ver la efectividad del producto y al final se acabó haciendo en toda la superficie, ¿vale? O sea, es una obra muy de referencia en cuanto hubo muy buena predisposición por todas las partes para que toda la actuación quedase lo mejor posible, tanto a nivel de propiedad, de constructora, de aplicador, y verdaderamente para nosotros es una obra de referencia. Veis que están haciendo hidrodemolición con presión de hasta 2000 bar. Teníamos acero, alguno igual dice, bueno, el acero decías que tenía que quedar gris clarito, claro, es que es acero negro, entonces se estaba pidiendo que quedase muy claro y que se metiese todavía más presión con la hidro, pero claro, había que justificar que no, mira, es que el acero es así, es de este color, o sea, no lo vamos a dejar más claro, es imposible. ¿Vale? Entonces con hidro se hizo toda esa limpieza, retiramos el hormigón, como veis ahí, todo el hormigón, se deja el perfil de rugosidad, las barras están totalmente descubiertas para poder aplicar el pasivador y lo que se le da, lo primero es ese pasivador cementoso. A partir de ahí el mortero de reparación estructural, formulado con cemento SR para una mayor protección y se aplica por proyección, van proyectando y automáticamente va otro operario pues con una llana para ir dejándolo ya con el acabado fino. Aquí, como los recubrimientos era tan pequeño, aquí veis cómo van a aplicar el inhibidor de corrosión. Es un líquido transparente, lo comentaremos en otra ocasión. Se aplica de forma, bueno, ya veis, es tremendamente sencilla y tiene ensayos de efectividad por laboratorios externos a 14 años en estructuras reales. O sea, que esto te da una protección muy, muy elevada y te permite reducir muchísimo los ciclos de mantenimiento de la estructura. Después del inhibidor, por un tema estético, se aplicaba una pintura anticarbonatación, o sea, que tiene doble protección el viaducto, tanto el inhibidor como la pintura anticarbonatación. Esto lo paso un poco para adelante para que veáis el tema de la pintura, del acabado, ¿vale? Como había poco recubrimiento, incluso cuando reparábamos, había que poner junquillos para que la zona, veis como veis aquí un poco a la derecha, que hay como un relieve, pues claro, para reparar con el mortero y darle el espesor mínimo, pues sobresalía. Entonces se dejaron junquillos, como veis aquí, y quedaron algunas zonitas así donde vais a ver un poco de cómo sobresale el mortero, que realmente quedaron hasta bastante bien a nivel estético. Y aquí, bueno, cuando hicimos todas las pruebas de efectividad del uso del inhibidor en toda la estructura. Bueno, sin más, ¿vale? Ya os lo paso para que luego vais a tener el enlace o lo podéis ver en YouTube, ¿vale? Aquí, bueno, pues como estaba, el estado en el que estaba en 2018 y una vez que se hizo la reparación y la protección, pues cómo quedó el viaducto.
Bueno, ya estamos llegando al final. Las actuaciones de elementos de hormigón requieren de una visión global. Hemos visto reparación, ¿vale? Pero no es suficiente con lo que hemos visto hoy para llegar a hacer una actuación. O sea, cuando hablamos de hormigón hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Protección frente a agentes ambientales, inyecciones, refuerzos, sellados, impermeabilización, protección química. Bueno, simplemente sabéis que tenemos todo este tipo de soluciones, pues cuando llegue el caso consultáis. Y ahora, para acabar, os quiero presentar, mi compañero Sergio os va a poner el enlace, porque todo esto que puede parecer complejo, pues lo hemos intentado simplificar o haceroslo llegar de forma más sencillo mediante el uso de una herramienta, que es una herramienta digital que te permite hacer tus propios proyectos y definir tus soluciones para obras de construcción, ¿vale? Es una herramienta que, como veis aquí, tiene 12 escenarios donde os podéis mover y, bueno, desde infraestructuras hidráulicas, depósitos, canales, depuradoras de aguas residuales, actuaciones en presas y centrales hidroeléctricas, reparación y mantenimiento de carreteras, puentes, viaductos, estructuras marinas, edificios residenciales, o sea, cualquier proyecto de este tipo, de reparación, protección, impermeabilización de cubierta, podéis hacerlo con la herramienta, ¿vale? Es muy sencilla, vais a ver que en 3 minutos hacemos una demo de cómo funciona y vais a ver cómo hacer un proyecto de reparación en 1 minuto, ¿vale? Simplemente vais al enlace, hay que registrarse, es online, es gratuita, totalmente gratuita, os da un usuario y contraseña una vez que os registráis, ¿vale? Yo voy a meter el mío. Una vez que nos reconoce el usuario y la contraseña, simplemente entramos y aquí tenemos ya pues, los escenarios que os comentaba donde vamos a poder trabajar, ¿vale? Por ejemplo, como hemos visto la referencia del viaducto, ya os digo que tenéis edificación, bueno, estructuras marinas. Vamos a ver uno del viaducto. Pues, por ejemplo, mirad, las pilas del puente y del viaducto, que es un poco lo que hicimos ahí en el viaducto. Seleccionaríamos nuestro caso, tenéis las lupas, ¿no?, que os van explicando un poco cuál es el punto que tenéis que ver, información, ¿vale?, extra para completar. Pues si tenemos que hacer la reparación de las pilas, pues vamos a ver que a tener en cuenta de las cosas que tenemos que hacer es reparación estructural, no estructural, inyección de grietas, protección, los apoyos, refuerzo estructural con fibra de carbono. Yo simplemente selecciono lo que yo tenga que hacer en mi caso, ¿no? Pues hay veces que tendré que hacerlo todo y otras veces, pues imaginaros que solamente vamos a hacer reparación estructural, ¿vale? Voy a poner también reparación estructural para que veáis que tiene más chicha. Podéis ver referencia de obra también de obras similares. Pues una vez que ya he seleccionado lo que tengo que hacer, simplemente meto el producto que voy a utilizar y las mediciones. ¿Para hormigones de alta resistencia o para hormigones de resistencia media-baja? Bueno, pues vamos a ver de resistencia media-baja. Pues, por ejemplo, 4 centímetros de espesor y tengo una superficie de 500 metros cuadrados para reparar. Y fluido y bombeable, bueno, no. Para reparación no estructural en capa fina, pues poco espesor, 2 milímetros y, bueno, pues para dejar un acabado muy fino de nuestros 500 metros cuadrados de reparación. Doy a siguiente y ya está. El programa me acaba de calcular la solución que tengo que utilizar, ¿vale? Como veis aquí, reparación estructural y me dice el pasivador de las armaduras y el mortero de reparación tisotrópico para hormigones de resistencias medias bajas, ¿vale? Y en reparación no estructural me da el mortero de acabado en capa fina más adecuado en prestaciones a una solución de altas prestaciones. Como veis aquí tenéis 3 niveles de solución. Altas prestaciones, prestaciones medias altas, solución estándar. Si yo cambio, automáticamente me cambian los productos. Donde siempre va a ser el mismo producto lo mantiene, lógicamente, ¿vale? Donde entiende que es el único que sirve para cualquier caso. En este caso lo que me ha cambiado es el mortero, ¿vale? Me ha puesto el aligerado de bajo módulo, ¿vale? Y si yo me voy ahora a la solución estándar, pues la solución estándar es el mortero con inhibidor, pero ya no me aplica el protector de armaduras, ¿vale? Entonces, yo tengo mi solución y ahora digo, bueno, pues para mi proyecto quiero fichas técnicas, partidas de precios, objetos BIM, si lo hubiese del producto, declaración de prestaciones, todo lo que necesito para hacer un proyecto. Ya está. Meto los nombres y automáticamente me va a generar un zip
Aquí está, ¿vale? Con una carpeta donde tengo toda la información, ¿vale? Me genera un PDF con un informe de mi solución. Aquí está, ¿vale? ¿Veis? He puesto el nombre de aleatorio, ¿vale? Con la fecha y aquí tengo toda la solución de lo que era mi caso, lo que he seleccionado para reparar las pilas de mi viaducto, con los morteros, con cuánto necesito de cada material para las mediciones que he puesto. Tengo las partidas de precio, ¿vale? Para incluir en el proyecto, valoradas a nivel de lo que es la aplicación y la mano de obra, sin medios auxiliares, ¿eh? Os lo abro un momento para que, bueno, para que lo veáis un poco cómo va, ¿vale? Aquí estaría de todos los productos. Y tengo también las fichas técnicas, las declaraciones de prestaciones, todo, ¿vale? Todo, como veis, en tiempo récord podemos hacer cualquier actuación, o sea, cualquier proyecto dando solución a un montón de casos. Os animo a que la probéis, ¿vale? Esto mi compañero Sergio os estará poniendo ahora el enlace a la herramienta. Y luego aquí, esto es una página que hemos diseñado, no es nuestra página oficial, es una página funcional, ¿vale? Que hemos hecho de cara a proyectistas, clientes, donde podáis tener toda la información de forma muy inmediata, ¿vale? Un buscador de productos, hojas de sistemas, todas las herramientas digitales, las partidas de precio, objetos BIM, referencias de obra cuando queráis o vais a hacer una obra de alguna cosa determinada y queréis ver cómo se ha enfocado en otro caso, pues es un buscador de referencias muy útil, un blog de temas de construcción, contactos, acceso a seminarios, no sé, aportamos mucha información en esta página. Y bueno, disculparme porque me he pasado un poquito, básicamente era eso, aquí os vuelvo a poner el índice y ahora si hay alguna pregunta y todavía tenéis un poquito de tiempo, pues vamos a dedicar 5 minutos a responder alguna pregunta para lo que os podéis quedar. Sí, buenos días, Javi. Buenas. Soy Sergio. Me presento para todos también. Sergio García como responsable de técnico y especificación en el norte, haciendo un poco de soporte a Javi desde Sevilla, yo desde La Coruña, en este caso. Hay varias preguntas. Por ejemplo, un asistente ha comentado de los morteros que se han explicado aquí. ¿Cuáles son los más apropiados para una reparación? ¿Los tixotrópicos o los fluidos? Vale, depende un poco de la superficie que vayamos a reparar. Muchas veces son los propios medios auxiliares los que te acaban llevando a qué mortero tienes que aplicar en cada caso. A mí la reparación, como me gusta más, es con mortero fluido, por la compacidad, ¿vale? Es muy difícil de forma manual, con proyección, que el mortero te quede súper compacto, ¿vale? Entonces, para mí me gusta más con mortero fluido. Ahora, entendemos que muchas veces es imposible, a nivel incluso económico, estar montando, pues eso, encofrados en cualquier tipo de actuación. Entonces, depende un poco del caso. Yo, por gusto, me gustan los fluidos, creo que quedan mejor. En otras ocasiones, pues es inviable tener que montar el encofrado para verter el mortero fluido y hay que ir con tixotrópicos, ¿vale? Dentro de los tixotrópicos tendríamos que ir con el que mejor se adapte a nuestro tipo de hormigón, claro. Muy bien. Bien, por otro lado preguntan también, ¿no? Es decir, si aplicamos un mortero CEI, es decir, con inhibidores de la corrosión incorporados, ¿es necesario proteger las armaduras? Nosotros, siempre que se pueda, protegerlas, ¿vale? Si por tema de tiempos, etcétera, se va más rápido sin proteger la armadura, al menos deberíamos usar morteros con inhibidor de corrosión incorporado, ¿vale? Morteros de tipo CEI. O sea, la actuación quedaría de la mejor forma posible usando el protector de armadura y encima el mortero que fuese CEI, ¿vale? En caso de no usar protector de armadura, sí tendríamos que irnos a un mortero CEI. Bueno, has visto también o has enseñado el tema del inhibidor de la corrosión migratorio, en el tema de Somonte. Si añadimos esto más, es decir, haríamos los 3 pasos, protección de armaduras, mortero con inhibidor de la corrosión. Correcto. Si adicionalmente utilizamos inhibidor de corrosión, pues entonces, claro, la zona pues quedará protegida de una forma pues top, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que el inhibidor de corrosión es lo que os comentaba del viaducto de Somonte. No podemos aplicarlo solamente a la zona reparada, tendríamos que aplicarlo a toda la zona, ¿vale? Eso es algo que comentaríamos en otro curso,
pero si solamente tú tratas la zona reparada, lo que se te produce a nivel de corrosión es un fenómeno que se llama de ánodo incipiente, ¿vale? Y es que se concentra la corrosión justo en la interfase de la zona reparada con la zona no reparada. O sea que es como si estuvieses trasladando la corrosión de forma más acusada a la estructura que no estás reparando, ¿vale? Entonces, por eso tiene más sentido aplicar el inhibidor en la zona que no reparas que en la que reparas. Pero en cualquier caso, lo normal es dárselo a todo. Muy bien. Y finalmente, por comentar, también referente a Somonte, la actuación en Somonte, dicen si fueron necesarios cortes de tráfico durante la reparación. No, para actuar sobre las pilas se pudo llevar a cabo la reparación y no fue necesario realizar corte de tráfico. Supongo que lo dicen un poco por la posibilidad de reducción de la carga portante de la Sí, estructura una vez que se está sí, reparada, sí, ¿no? sí. Vale, vale. Pues básicamente es eso, por parte de preguntas. Perfecto. Pues entonces por nuestra parte, agradeceros, disculparme por haberme pasado un poco más del tiempo y bueno, en nombre de Master Builders, en nombre de Aldaco, daros las gracias por la asistencia y bueno, pues en el caso de que organizásemos algún otro curso, si os ha parecido interesante, os volveríamos a avisar. Os llegará un correo a todos con el PDF de la presentación para que lo tengáis y cualquier cosa que necesitéis, pues estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también.